Y dos de los últimos titulares que estábamos haciendo ¿De eso vamos a hablar? Sí. Claro, tienen que ver con el discurso del odio, que justamente estamos aquí con nuestro compañero Castor Gutiérrez. ¿Cómo anda, Mariano? Bien, muy bien. Para hablar un poco también de esto dudas al final. que ¿No se ha queda instalado clara? de discurso del odio. Claro, porque por un lado decíamos que el gobierno niega o descarta una ley. Esta Sí. ley Mordaza, esta ley contra los discursos del odio, habló Cerruti, como decía que hubo un entrecruzamiento ahí con Horacio Rodríguez Larreta por ese tema, pero ahora, viste, Mayans dice que el gobierno está avanzando en algún Sí. tipo de iniciativa. Bueno, una situación que se está dando así. Bueno, Agustín Rossi, el titular de la AFI, dijo que comenzó estos discursos del odio. ¿Qué es el discurso del odio? ¿Qué es el discurso del odio? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Son declaraciones agraviantes Sí. de un sector hacia el otro otro. sector, bueno, que se lo marca justamente como discurso del odio, que son muy agresivos. Claro, ¿no? son discursos y conductas que se vivió sobre todo ahora con el atentado hacia la vicepresidenta, fíjate, a través de los medios de comunicación, de las Claro. redes. Bueno, lo que se hace hincapié es que los discursos del odio, como se lo denominan, son un caldo de cultivo y que propician escenarios violentos como se vivió el último jueves, ¿no? Claro. Bueno, esa es la circunstancia. Un proyecto de ley que intentaría estar legislando sobre este tipo de discursos, qué es lo que se puede manifestar y qué es lo que no se puede manifestar, que está allí en el medio de la polémica. Algunos del gobierno dicen que no está pensado, como Cerruti. Gabriel Cerruti lo desmintió. Bueno, es la portavoz de la presidencia. Bueno, sí, porque Mayans, ¿qué dijo ahora cuando le consultaron? Dice que habló con el presidente y que Alberto Fernández le dijo que en un Estado de Derecho la democracia cuida el honor de las personas y que hay algo que hay que resolver porque la Argentina está lastimada. Que ya lo había dicho en otra oportunidad. Sí, en otra oportunidad. No está como tampoco confirmando que va a haber un proyecto, exactamente, ¿entendés? sí. Me parece como que habló del tema, pero que tampoco fue tajante en decir, bueno, sí, vamos a hacer algo y vamos a presentarlo en la Cámara. Bueno, vamos a sumar a Mariano también. A ver, ¿qué opinás con esto del discurso del odio, las conductas del odio, tanto que está hablando estos días? Bueno, estamos hablando en definitiva de conductas, ¿no? Sí, son conductas. Entonces yo digo, me voy a ir un poquito para atrás porque hay cosas que uno no puede dejar de ver en estas situaciones cuando se habla de esto, ¿no? O cuando de un lado se victimiza más que del otro. Digo, ¿cómo le podemos creer a personas que están juntas por una cuestión meramente de poder electoral y no por una cuestión tan noble como es mejorarle la calidad de vida a la gente, sino que fue una cuestión egoísta? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque digo, ¿cómo podemos creerle a esta gente? Ni hablar de las barbaridades que decía Fernández de Cristina, ¿se acuerdan? Las barbaridades que decía Massa de Cristina y de Fernández, ahora están juntos. Entonces digo, ¿cómo podemos creer un discurso cuando entre Mariano, ellos hay una cuestión pero tan marcada de mentira y de hipocresía? Pero y eso vos es fíjate política, que se da en esto. Mariano. La vocera dice que no hay nada y Mayans dice que sí. Entonces por eso digo, ¿cómo podemos creer? Tenemos que partir tenemos que partir de ahí. Pero es política eso, Mariano. No, eso no es política, ¿no? Pero, a ver, Mariano... No, eso no es política. Pero eso es poder. Pero pará, no es política. Pero sí, yo Eso es poder. Yo lo entiendo así como político. Entonces, Porque tenés un concepto, para mí no es el bueno, concepto pero déjame, de lo que yo entiendo por ¿cómo política. podés entonces Manes con Macri? Por ejemplo, que están juntos. Pero perdóname. Morales con Macri, Morales Pero no con están Bullrich. pero estamos hablando de un gobierno, no de una oposición. La oposición puede hacer lo que quiera. No, pero estamos hablando de un gobierno. Porque son... de No, un Mariano, gobierno que se son insultaron coaliciones. entre ellos, porque se dijeron de todo, Pero son la corrupción, que Cristina no puede... Y ahora de golpe son amigos. Entonces digo, ¿cómo podés creer? Porque es política. No, eso no es política, eso es poder. Pero ¿y si la política es el arte de cambiarle la calidad de vida a la gente. Ese es el objetivo que tiene la política. No, pero Ahora, no es el objetivo de ellos. Ahora, Juntos por el Cambio... Pero ¿por qué me ponía Juntos por el Cambio si estamos hablando del gobierno? Pero porque estamos hablando de una situación, vos me decís, que no hay una sintonía. Gobierno, hablemos de ellos cuando estén en el gobierno. A ver, Mariano, no, porque es una coalición política. Del otro lado hay gente que tampoco coincide plenamente. Pero perdóname, y en no estos es momentos, cuestión de coincidencia. Y en estos momentos se han dicho barbaridades. No, perdóname, no, entre ellos no. ¿Cómo que no? Barbaridades como esta, no habrán coincidido en un Lo de montón Patricia de Bullrich cosas. con Morales, ¿no fue barbaridades? ¿Qué barbaridades se dijeron? Pero, ¿no te acordás que se armó un revuelo bárbaro? ¿Pero cuál es la barbaridad que dijeron? Bueno, hubo un enfrentamiento
posicionamiento político muy ¿Pero muy cuál claro. es? Decime el texto, porque yo te puedo decir texto. Bueno, De lo que dijo Fernández de Cristina, de lo que dijo Massa de Cristina lo y de la Cámpora, porque está todo grabado. Yo te lo puedo decir. Textual, pero vos decís que no hay diferencia. Del otro lado, pero ¿cuál yo te fue quiero el decir, discurso entre ellos? Pero a ver, lo que te quiero decir que a mí no me molesta que haya No, a mí diferencia sí me molesta. en una... No, porque... Muchísimo me porque molesta. Es una cuestión porque de... es una cuestión de confianza. Cuando Pero- vos partís la confianza pero de en la todos gente, lados pasan estas cosas. parten de diferencia y esa diferencia... No son diferencias. Hay que aceptarlas. No, estás Lo que pasa- loco. lo que No, pasa es que perdoname. vos no Tenemos aceptás al conceptos otro. totalmente distintos, Vos no no de la aceptás al política. otro. Eso no tiene que ver con la política. Eso te traspasa como ser humano. Si yo hablo barbaridades tuyas, que hasta te digo que te voy a estar en cana. Está mal. Y después me junto para ganar una elección. Está mal. Y de todos lados qué lo pasó hacen. con esto? Pero lo hacen de todos lados. No lo Mariano. hacen de todos lados. Ese verso de que los políticos son todos iguales es una mentira. No son todos iguales. No son todos Pero iguales. esto que vos estás marcando No también son pasa en la todos iguales. oposición. ¿Cómo? Lo que vos estás marcando también pasa en la oposición. Bueno, Hay dame un diferencias. ejemplo. Te estoy pidiendo que me dé un ejemplo. Pero hay diferencias. No escuchaste. Dame un ejemplo de que si la oposición hablaron tan taxativamente y después se Vos juntaron. decís Dame que un ejemplo. Manes y Patricia Bullrich ahora coinciden en lo que Dame pasó. un ejemplo, eso, coincidir es una cuestión No. y coincidir es una cosa, o no coincidir, y hablar mal es otra cosa. Son dos cosas distintas. Son Son es dos lo cosas mismo. distintas. Exactamente Una cosa lo es mismo. hablar mal y otra cosa es no coincidir. No, exactamente Son lo dos mismo. cosas distintas. No es lo mismo. Hay que aceptar al otro, las No es diferencias. lo mismo. Vos No es no lo mismo. aceptás al otro, vos lo no querés es lo exterminar. mismo, Mariano. Vos no querés es lo mismo. exterminar al otro. Si yo digo Marconi debería estar preso porque es un corrupto, y al otro día aparezco con vos en una fórmula presidencial, Bueno, está bien, ¿eso podés qué habla? generar ¿Eso es política? desconfianza. No, me Eso es parece una que- hipocresía y un cinismo total que me junté con vos por poder, no por política. Entonces, definamos qué es lo que queremos como país ¿Y primero. los otros por qué están juntos? ¿Eh? ¿Los otros por qué están juntos? ¿Pero por qué le ponías a los otros? Porque sí, porque es el escenario que hay, Mariano. No, ¿qué querés que te ponga? estamos hablando de que el gobierno quiere sacar esto. La oposición no tiene nada que ver acá. No, están hablando del No discurso entiendo. del odio. Bueno, El yo discurso del traje odio viene de algunas dos cosas lados, del no de discurso uno. de odio. De Yo dos traje lados. algunas cosas del No discurso de uno odio. solo. Para mí lo que dice el muchachito Rossi, Eso es... no, para mí no es así. Para mí el discurso de odio nace en el kirchnerismo. Para mí el discurso de odio nace del kirchnerismo. El kirchnerismo es el promotor del discurso de odio. ¿Por qué? En el año 2012, la causa Sicone. 2012, causa Sicone. ¿Qué dijo Amado Vudú? Dijo, la mafia de Mañeto y sus esbirros judiciales. Me busqué la palabra esbirro y dice, hombre que a cambio de dinero realiza acciones violentas o amenazas que se le ordenan. O sea, los trató de sicario. Bueno. Macri hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo, dijo Delía. Discurso de odio. El caso Maldonado ya se expidió a la justicia. Siguen hablando de que el caso Maldonado alguien lo mató Gendarmería. Siguen. Cuando la justicia ya se expidió que no fue así y que está absolutamente probado. Eso es discurso de odio. Seguir incentivando la violencia con algo que no ocurrió. 3. Capitanich rompió delante de todos el diario Clarín. ¿Se acuerdan? Discurso de odio. Victoria Donda, jefe del programa Argentina Futura de Alejandro Grimson, cercano a Alberto Fernández, habían opinado en los últimos días que el país necesita una norma para sancionar construcciones discursivas de odio. Donda publicó en un diario que se llama Infobae, titulado La política del gatillo, donde opinaba que urge tener una herramienta legal que sancione esta construcción discursiva. O sea, cercenar la libertad de expresión. No pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos, dijo ella, hablando de la dirigencia política y hablando de los medios de comunicación. También se conoció una ilustración de la agencia Telam, que eso no es menor, decime si eso no es odio, un revólver con un micrófono en la punta, decime si eso no es odio, ¿qué es? Ok. Telam vinculaba el micrófono con una pistola. Gustavo Vélez reveló que se trabajaría en un pacto para el buen uso de las redes sociales. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué sería el buen uso de las redes sociales? Bueno, en donde iban a participar 30 universidades. Bueno, y ni hablar, y con esto termino, de las barbaridades que se dijeron entre ellos cuando perdieron las PASO. Un títere, un vago, un inútil que está en la silla porque lo puso Cristina. ¿No es discurso de odio eso? Sí, sí. Entonces vos me pones... No.
¿Quién empieza el discurso de odio? Pero parecemos unos chicos, quién empieza y quién Pero no. no Para importa mí quién lo empezó el empiece. kirchnerismo. Pero Para vos no, para mí sí. Son digo. interpretaciones. A ver, no me interesa. Yo digo que la realidad que estamos viviendo, que están estos discursos y están los otros, los de la bolsa mortuoria, Sí, los de las ahorcas en la sí, marcha, sí. los de la pena de muerte, los de ¿La ponerle pena de me muerte gusta. a dónde la pena de muerte? El diputado que dijo que Cristina merece la pena de muerte. Uno. Bueno, no es el sí. discurso de un gobierno. Bueno, y vos cuando- El discurso de odio es el discurso de 10 funcionarios, Te no de estoy uno. te estoy marcando todos los hechos. No, que se no, están pero es dando. uno, el que vos marcás que está mal, por supuesto. Estoy dando todos los hechos. Pero es uno. No. Del otro lado son 10 No repudiar. como discurso unificado Pero político. ves que Y esa es la gravedad. Te quedás en la chiquita, te quedás Vos en quién podés tener- empezó. no, la chiquita, ¿qué es la chiquita? ¿Quién empezó? Es todo un ¿Qué vos gobierno. me dijiste más? Hay que sepultarlo, no está bien. No Por está bien que de la supuesto que política no se está gane eso. bien, nadie no está me importa diciendo a mí que esté de bien. quién lo dice y quién no lo dice. El problema está en que los que dicen que hay que sepultarlo Está son mal, los que lo fomentan. está mal, está mal. Entonces es un Bueno. cinismo y una hipocresía absoluta. Está mal. Lo que está Y mal. que están dispuestos a hacer todo. Che, No, ¿y qué- la vicepresidente hablando de que hay que eliminar. ¿Te acuerdas? Che, a esos hijos de puta, así decía Cristina Fernández cuando hacía mención a los jueces, cuando hacía mención a los periodistas. Hay que eliminarlos, borrarlos, ¿te acordás? Está mal. ¿De qué discurso de odio me hablan? Está El mal. discurso de odio nace de este gobierno, No, de esta línea de gobierno que Ahí. es el kirchnerismo. Entonces, cuando ellos plantean públicamente que hay que terminar con el odio, cinismo, hipocresía, son ellos mismos los que hacen el discurso de odio. ¿Y qué pasaría si habría una terminemos con la legislación? falsedad, muchachos. ¿Qué pasaría si habría una legislación? No, bueno, ¿Cómo? ¿Qué pasaría si habría una No, legislación? si la ¿Qué es lo que legislación está la tienen que discutiendo? votar todos. No, para mí. Primero, no para se mí puede la imponer. La legislación entra. A mí me parece una locura que haya Bueno, una legislación. yo- ¿O la libertad de expresión? Por supuesto. No, yo no coincido ahí. Una legislación que estaría poniendo, bueno, en juego la libertad de expresión, que se da en otros países que no ha dado resultados. Pero que no me importa dónde se dio. Chicos, mirémonos nosotros. Bueno, por eso te digo, pero como ejemplo. Entonces digo, ¿cómo podés cuando- vos? ¿Cuál es el criterio que usarías para el odio? No, es que. a ¿Qué mí- sería el odio? Porque para mí el odio es una cosa, para vos es otra, para el José es otra, para Pedro es otra. Sí, Entonces, no. Exterminarlo al otro es un odio. Es por supuesto, por supuesto. Ellos o nosotros es odio. por supuesto. Bueno, eso lo dijo. ¿Y ellos qué? Ellos o nosotros. Lo dijo ¿En López qué Murphy. sentido? ¿Ves? ¿Cómo en qué sentido? Y ¿Es lógico. uno o es el otro? El otro Lógico, no si está. yo digo, depende de la no hay construcción. mucho sentido. Ya Pero si le depende querés de la buscar construcción ya gramatical si- y el sentido que vos le ya des. si le Por eso querés te buscar digo, sentido a eso, es ya- tan fino esto para armar. Es Lo tan que yo fino creo que esto sí, para armar. una legislación estaría avanzando contra la libertad de expresión. Eso estamos claros. Por supuesto. Ahí, que sí. ahí está claro. Por supuesto. Ahora, que sí. que estamos en un contexto en donde el discurso está muy, pero muy violento, de eso me parece que ¿Y no hay cómo lo duda. controlas? Pero nadie difícil. puede estar de acuerdo con eso. Yo no creo que haya gente que esté de acuerdo No. con ¿No? eso. Bueno, Ahora, algunos si están vos mucho más de acuerdo. decís, si vos me comparás entre oposición y gobierno, yo digo, independientemente de quién sea, hablo de oposición y un gobierno puede ser un gobierno de los Pedri, no me importa. Pero digo, los que gobiernan tienen la obligación de bajar el discurso a la gente, la forma. Todos. No el todos, contenido, la forma. Todos están obligados, Mariano. Todos. Sí, pero absolutamente más, todos. más responsabilidad tiene el Todos, gobierno. absolutamente Porque son todos. ellos los que han sido votados por el pueblo. Todos, los otros también fueron votados. Todos. Sí, Mariano, pero ellos tienen más responsabilidad que la oposición. Yo acá veo responsabilidad de ¿Por todos. qué? Porque son los que tienen la responsabilidad de bajar el discurso, de bajar la línea hacia dónde queremos ir, Todos. de ver lo que tenemos Para que mí la hacer. clase política se No, tiene la que poner de oposición va a controlar lo que el gobierno, No, lo que los no, gobiernos no. hagan. No, van a todos. participar, No, van a todos. controlar. Ok, bueno, entonces como gobierno vos tenés la responsabilidad de bajar un discurso, una forma, independientemente del contenido y la idea. Vos podés tener la idea que vos quieras. El tema está en que cómo bajo yo esa No, idea. todos Si yo son bajo una idea de responsables. canchero, de banana, che, ¿sabe qué? Esto lo vamos a hacer así. No. Todos son ¿Qué es lo que responsables. qué es lo que está pasando? Es difícil esta situación, ¿no? Porque para mí se perdió una gran posibilidad. Porque uno decía, bueno, van Pero a hemos frenar. perdido millones de ¿Van a posibilidades. frenar con esto? Bueno, evidentemente no se ha Hemos frenado. perdido millones de Yo posibilidades. no creo que la resolución sea estar poniéndole un tope a la libertad de expresión. Eso Por supuesto que me no. parece que ahí no está. No, Por en supuesto eso que no. ahí no está la están de solución. acuerdo. Pero vos fíjate, por eso seguimos hablando del odio, el gobierno kirchnerista empapeló la ciudad de Buenos Aires con la cara de en ese momento estaba Macri, todos vestidos de nazi, y decía Gestapro.
¿Alguien pasó algo con eso? No. ¿Alguien descubrió quién fue el animal que escribió Bueno, todo eso nos lleva a ver situaciones que estamos viviendo de un lado y del los otro. mismos que hoy plantean que hay que terminar con el odio son los que lo fogonean. Entonces, Bueno, eso. el pueblo que no es pavo y que ve estas cosas, dice, che, y al final, entonces, ¿cómo es la cuestión? Para mí, Por eso vos me decís, decís, no tiene nada que ver que lo que yo Fernández digo- haya dicho de Cristina y demás. Sí tiene que ver. ¿Cómo no tiene que ver? ¿Para vos viene de un solo lado todo esto? Digamos, porque eso es lo que no entiendo. Sí, para mí sí ¿De viene un solo lado viene? Sí, para mí. Del otro lado tenés actitudes Ahí yo no, que son reprochables. Ahí no comparto, porque me parece que tu visión es netamente acotada. Entonces, Mirá, ahí ya no la voy a ver, poneme en el mismo lado. No la cuando voy a, los de que no te voy a buscar. Sí, no, Uno pero más, yo lo uno tengo que menos. decir. Poneme en el mismo lado No. cuando en la plaza paraban a los chicos para que escupieran la foto Sí. de los periodistas. Poneme en el mismo lado cuando los afiches de la Gestapo. Poneme en el mismo lado cuando Eve de Bonafini con el micrófono decía que hay que matarlos a todos. Ponémelo en el mismo lado. ¿A vos te parece bien la horca? ¿Te parece bien la, Por la bolsa supuesto que mortuoria? no, Entonces nadie no está viene de diciendo los que mismos sí. lados. Entonces no viene Ahora, de un solo sí, lado. del lado del kirchnerismo Vos fueron los ¿sabés impulsores qué? del odio. Estás muy Para mí fueron ellos los impulsores del odio. y parcializado. Y eso no te hace ver la realidad Es mi completa. interpretación. Por eso. Es mi interpretación. Habría No que estoy ampliarla. diciendo que del otro lado no haya nada. Y bueno, me está diciendo que sí. No estoy diciendo que no haya nada. bueno. Lo que te estoy diciendo Recién es me dijiste que sí. los que fomentan el No, odio me acabas de decir son que de de un este solo lado. lado. Y de este lado tienen que Bueno. responder Bueno. equivocadamente. Equivocadamente, Está pero bueno responden. está bueno que estés ampliando un poquitito. ¿Qué? Que estés ampliando un poquitito. Porque Pero por lo- amplío, por lo ¿cómo no menos voy a ampliar? reconoces. Pero tampoco puedo ser tan necio de no ver lo que pasa de un porque lado y del otro. Recién me dijiste que sí. ¿A vos sos necio con el tema del... ¿A vos te parece bien el escupitajo? No, todo mal, pero te estoy diciendo que viene de ¿A los vos dos te lados. parece? Vos me decís que viene de un solo lado. Para mí viene de un solo lado Bueno, y ahí del está. otro lado viene la respuesta. Para No, mí es es así. de los dos lados. Yo nunca vi que de un lado, del otro, del lado opositor actual, y en el lado opositor actual pongo a todos, porque ojo que acá hay una mentira que también se ha construido. La oposición no es solamente Justo por el Cambio. No, obvio. No, pero porque dice la oposición. Acá pareciera que hay blanco y negro. Pareciera que hay Juntos por el Cambio y kirchnerismo. No es así. La oposición hay un montón de otras fuerzas. Del lado opositor, yo nunca he visto una cuestión tan marcada como la que ha hecho el gobierno nacional siendo gobierno, no siendo oposición, siendo Pero no, gobierno. Bueno, incentivaban a todas estas cosas. Sí. Por eso digo, el discurso del odio es una mentira. Es No, todo está, un verso está que presente. tiene... No, sí, pero lo foganean los mismos que Los están pidiendo dos. hoy que no lo hagan. Los dos, Mariano. No, los dos no. De Bueno. este lado, del lado del kirchnerismo, Bueno, están está. fogoneando el discurso Seguí. del odio. Lo que te leí... Estás muy parcial. Lo que te leí... Estás muy fanatizado. Bueno, contame algo vos del otro lado. Te estoy diciendo, las bolsas mortuorias, la ¿Qué pena de más? muerte, A ver. somos ellos o nosotros, Sí. las horcas, chorra, asesina. ¿Chorra que no es chorra? Bueno, lo defenderá la justicia. De todos modos, que desde la política Ahí va, venga. bueno, desde la ahí política está. venga chorra tampoco está bien. Ahí está, Eso claro lo que no decís está vos. bien. Bueno, entonces. Pero del otro lado... Pero no te. A Y ver. bueno, Mariano, por eso te no digo, crees en la chiquita de quién el dice más y quién dice gobierno es el menos. que... Los gobiernos, no él. Los gobiernos son los que tienen que bajar los discursos. Estás muy fanatizado, me No, extraña. no, hijo. Te hacía más pensante. No, yo también te hacía mucho más pensante a vos. Gracias, Mariano. No, por favor.